Seguimos hablando de política con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Salioni, consultaba, antes de irnos a la pausa, la deuda que la Nación tiene con la provincia, ¿hay alguna novedad o esto hasta el momento sigue en negociaciones políticas? No, seguimos conversando con las autoridades. El gobernador tuvo en un par de ocasiones oportunidad de conversarlo con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior. ¿Cuál es la situación de los fallos de la Corte? Lo que plantean es, efectivamente, las extracciones que se realizaban a la provincia eran inconstitucionales y entonces ordena dejar de hacerlo y, por otro lado, que las partes nos pongamos de acuerdo en cuál es el monto que durante una década se había quitado indebidamente y cómo ese monto va a ser efectivizado, ¿no? La constitución del monto, a su vez, tiene dos elementos. Por un lado, el análisis objetivo de cuánto cada día, porque la coparticipación llega a través de un conteo diario, cada día de estos 10 años, cuánto es lo que se detrajo indebidamente. Y el segundo elemento es cómo se actualiza eso para traerlo a precios 2016, ¿no? Hoy estamos en esa instancia de conversación con áreas técnicas del Ministerio del Interior para poder acordar en primera instancia el monto y recién después pasar a ponernos de acuerdo respecto de la modalidad de reintegro. El tema deuda, la provincia, se habló, lo dijo el gobernador, va a tomar o va a pedir a la legislatura esos 500 millones para endeudarse. ¿Serán 500 millones? ¿Usted aconseja que sean más? A ver, nosotros venimos trabajando desde el inicio mismo de la gestión, avisorando que efectivamente el país pudiera resolver el conflicto con los holdouts y mejorar la perspectiva para una colocación de deuda de un gobierno provincial, como efectivamente sucedió. Y en ese proceso que nos implicó contratar calificadoras de riesgo, que se requiere para una emisión de un título en el exterior, contratar estudios jurídicos que asesoren la estructuración del título, también tomamos contacto con grupos de inversores que podrían participar de una eventual colocación de la provincia, y ahí lo que hemos identificado es que efectivamente hay interés por un título provincial. Y que dado el perfil de nuestra deuda, Santa Fe tiene muy poca deuda en comparación a su presupuesto, y por si fuera poco, tiene un perfil de vencimiento de esa deuda de muy largo plazo, es decir, debe poco y tiene mucho tiempo para devolver, para hablar más en claro. Y todo eso hace que sea una situación de solvencia intertemporal que el inversor valora positivamente. Entonces, lo que encontramos hoy es que post resolución del conflicto con los holdouts por parte del gobierno nacional, hay mercado disponible para que la provincia emita montos incluso bastante superiores a lo que es la primer cuantificación de las necesidades de inversión pública que la provincia tiene para el próximo tiempo. Quizás con esta circunstancia asociada a las dificultades climatológicas que ha venido padeciendo la provincia en los últimos días, sea recomendable que aprovechemos esta ventana de mercado, como dicen los analistas, y la provincia finalmente termine emitiendo un monto superior, ¿no? Para afrontar esa problemática. Superior a los 500 millones. Superior a los 500 millones. Bien, yo vuelvo al tema anterior, digamos, cualquiera que tenga una creencia va al deudor y le dice, bueno, pagame porque me debes 10 pesos, 100 o 1000. Usted no se lo ve nervioso, se lo ve más tranquilo. Y son, algunos dicen 20.000, 25.000 millones de pesos, una cifra enorme que me imagino cualquier gobierno debe querer tener a disposición, ¿no? Son a precios históricos, vuelvo, sin la actualización, 23.500 millones de pesos. Eso requiere ser actualizado, ¿no? Entonces, como para que tengamos un orden de magnitud. Está claro lo que planteas, digo, ¿no? Y yo quiero ahí hacer un poco de historia. ¿Cómo llegamos a esos fallos de la Corte? Llegamos, digamos, cuando allá por el año 2009, el entonces gobernador Wiener, después de haber agotado las instancias de diálogo con Nación, dice, bueno, Nación no entiende que lo que está haciendo está mal y en consecuencia no me queda otra que ir a reclamar por los intereses de la provincia a la Corte Suprema, que es el ámbito natural. Agotó el diálogo. Hubo un OBEI que antes, digamos, no había seguido adhiriendo al pacto fiscal también. Claro, exactamente, eso sentó las condiciones para poder hacer la presentación. Ahora bien, digo esto porque nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo el doctor Wiener en su momento, es decir, ahora ya tenemos el fallo de la Corte, hay que ejecutarlo. Nosotros otra vez estamos como provincia manteniendo la línea de conducta histórica, apostamos al diálogo con Nación y no queremos que sea la Corte la que diga cuánto es el monto y cómo Nación nos tiene que resarcir. Lo Entonces, que estamos diciendo ¿cómo es, será? Pongámonos de acuerdo y entre las partes y a ver, somos grandes, somos adultos, digo, me parece que el diálogo entre las partes siempre es mejor que venga un tercero a decirnos cómo hacer las cosas. ¿La otra contraparte responde o deja pasar el tiempo para que...? Bueno, digamos, no en los tiempos que uno quisiera, digamos, nosotros quisiéramos ya tener a esta altura de las circunstancias algún preacuerdo con Nación respecto de la efectivización. Entendemos que es un gobierno nuevo, que ha llevado un tiempo acomodarse y estamos todavía apostando a que por la vía del diálogo podamos acordar. Si no es así, claro está, la Corte dice, si las partes no se ponen de acuerdo, vengan que lo resuelvo yo. El que se apura no es un buen negociador, digamos. Exactamente, y me parece
que esta creencia que tiene la provincia para con Nación, que se ha acumulado durante largos años de tracción indebida, es nuestra responsabilidad de los funcionarios de turno, digo, que nos toca administrar recursos de terceros del conjunto de la población santafesina. Incluso un porcentaje de esos recursos son de municipios y comunas porque tienen que coparticiparse, el 13%. Me parece que para nosotros es más conveniente defender hasta última instancia lo que le corresponde a la provincia antes que por la urgencia estar cediendo recursos. Ahora, lo escucha algún productor agropecuario que necesita rutas o caminos, debe decir, bueno, pero que me reconstruyan la ruta, que me hagan el camino por lo que pasó el temporal, digamos. ¿Hay inversión ahí? ¿Usted cree que se va a poder responder a propósito de lo que ha pasado en Santa Fe? Dos o tres cosas muy puntuales. Ya en el presupuesto 2016 habíamos creado un fondo de infraestructura vial donde la totalidad de los recursos que la provincia recauda por el inmobiliario rural están afectados a reconstrucción de rutas, repavimentación. Hay una cláusula en el presupuesto 2016 que dice la totalidad de los recursos que la provincia reciba durante el año como consecuencia de los fallos de la Corte, no por la deuda, o también si fuera por la deuda, pero si no se llega a negociar la deuda, sino por el flujo, por el no descuento de ese 15%, de ese 15%, la totalidad de esos recursos van a ser afectados a obras de capital. Con lo cual ahí sí hay una decisión política muy fuerte que se está ejecutando, de hecho, ¿no? Los recursos que venimos recibiendo este primer trimestre por los fallos de la Corte fueron incorporados al presupuesto y automáticamente se generaron los incrementos en la partida de inversión de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Dirección Provincial de Vivienda, de la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Obras Públicas para hospitales, centros de salud, obras para brindar mejor servicio educativo y el sistema penitenciario. Es decir, la totalidad de esos recursos ya están aplicados a obras de capital. Ahora, adicionalmente a eso, la decisión del gobierno de la provincia es avanzar con un programa de financiamiento de más largo plazo que nos permita darle aún mayor sustentabilidad a esa necesidad de inversión vial. Ministro, ¿ha cambiado algo en estos meses? Se hablaba de que, bueno, al cambiar el signo político en la República Argentina a nivel nacional podrían venir inversiones externas. ¿La provincia está recibiendo más inversiones externas? ¿Ve una economía distinta en la provincia? No, hasta el momento lo que uno ha visto es que ha mejorado la llegada de capitales del exterior asociados a inversiones financieras. Es decir, desde el exterior nos prestan plata. ¿Capital golondrina que le llaman? ¿Es eso? Bueno, tendremos que verlo, digamos, claro, ¿no? El concepto de golondrina es vienen y cuando deja de hacer negocio se van, digamos. Claro, si es financiero, y se pueden ir muy rápidamente. Puede volar. Uno lo que aspira es que efectivamente logremos generar las condiciones de base para que lo que llegue sean inversiones extranjeras directas, que son las que te hacen crecer en forma sustentable en el tiempo. ¿Y las grandes industrias que están en la provincia, cuál es la situación? ¿Tienen diálogo con usted? Llámese General Motors o las aceiteras de Rosario. Sí, hay situaciones en algunos sectores que son más problemáticos que otros. Ahí hay un Ministerio de la Producción que está haciendo un monitoreo constante de la situación y tratando de identificar sectores críticos en los cuales se requiere algún acompañamiento más importante del gobierno provincial. Por el tema del temporal hay algunos que dicen, bueno, hay tanta cosecha de soja afectada, hay 3.000 millones en materia de pérdidas en la cuenca lechera. ¿Ustedes han estimado cómo les va a pegar esto, digamos, en materia de recaudación, que seguramente va a tener su afectación? Es muy difícil esto, ¿no? Es muy difícil hacer estimaciones. Lo que tenemos claro es que nos va a afectar. Y hoy, la verdad que a nosotros como gobierno de la provincia nos preocupa mucho más que cómo afecta a la administración financiera de la provincia, cómo afecta a los productores directamente dañados, digamos, o afectados como consecuencia del temporal, ¿no? Digo, la verdad que aquel productor que tenía el campo en condiciones de cosechar y vio que durante 15 días no pudo meter la máquina y levantar la cosecha, y cuando lo hizo tuvo un rendimiento del 50%, del 40% de lo que esperaba, ese está muy afectado. Ahora, a nosotros nos va a afectar, sí, menor recaudación, y por otro lado, como decía anteriormente, mayor necesidad de estar volcando recursos para reponer la infraestructura dañada. Ministro Salione, muchísimas gracias por venir a hablar de política con nosotros. Muy amable. Por favor, a ustedes. Nos vamos, hasta la próxima semana. Muchas gracias.